Bienvenidos una vez más al programa Debate Ciudadano impulsado por el Colegio de Politólogos de Cochabamba. En esta ocasión estoy con Jorge Quiroga Ramírez, él es precandidato a las elecciones generales para el 2025. Gracias por aceptarnos, Jorge. Gracias Natalia, un gusto estar acá en tu programa. Sí, no, el gusto es mío. Primero queremos entender quién es Jorge Quiroga. Quizás habría que empezar diciendo quién es Tuto Quiroga, porque cuando dices Jorge, es verdad. Alguna gente no sabe, es el apodo infantil que me pusieron de niño porque mi papá era Tuto, por un tío que él tenía, era huérfano de padre y su figura paternal era un tío, Tuto, que él tenía cuando era niño. Entonces a él le gustaba siempre repetir el nombre de ese tío Tuto, y siendo Jorge, no Arturo, como generalmente es, le pusieron Tuto. Yo, el hijo mayor, aquí en Cochabamba, entonces empecé a ir al Kinder Villarruel y la profesora era Mosquita Belcé. ¿En La Paz? Aquí en Cochabamba, aquí en Cochabamba. En el Kinder Villarruel de Cochabamba. Pasaba lista y decía Quiroga Jorge y yo miraba, pues no sabía quién estaban buscando. Al final decía, no hay ningún Quiroga, yo soy Quiroga. ¿Y por qué no responden? Porque yo no me llamo Jorge, le dije, me llamo Tuto. ¿Cómo te vas a llamar Tuto? Anda a averiguar tu nombre. Yo pensaba que mi nombre era Tutito. O sea que es el apodo que hoy día es parte de mi nombre, lo llevo con orgullo, me lo dio legó mi padre, que sigue vivo, sano y bueno. Y así un muchacho que estuvo en Cochabamba hasta los 11 años, me fuimos a Santa Cruz, allá pasé la pubertad, adolescencia, ingeniero, mi papá era ingeniero, siempre quería ser ingeniero, y un boliviano que después viví muchos años en La Paz, entonces aquí en Cochabamba es mi tierra natal, aquí tengo mis 4 abuelos enterrados, en Santa Cruz crecí con mis 4 hermanos, perdimos uno en el camino después, y en La Paz nacieron mis 4 hijos, o sea que he tenido esta vida de diferentes alturas, culturas, lo cual te enseña a querer a todo Bolivia. ¿Y qué te motiva a ser candidato a estas elecciones? Salvar Bolivia. Y porque entiendo la dificultad y me angustia lo que está pasando. Para mí era dolorosamente previsible y predecible 2 cosas que han sucedido. Una, que iban a destruir la economía. Yo sabía que eso iba a ser así. Yo había trabajado junto a mucha otra gente en sembrar todo lo que después el MAS cosechó y despilfarró. Bolivia no nació con gas. Nosotros en un momento trajimos la inversión, certificamos reservas de gas. En Bolivia hay 3 gasoductos trascendentales, el de exportación de Río Grande a Puerto Suárez que va a Brasil, ese se inauguró el año 99, yo era un joven vicepresidente, estaba allá. Después hicimos el ramal de Cuiabá que va a otra parte de Brasil y luego hicimos el gasoducto interno que va del Chaco Tarijeño a la planta de Río Grande, Yacuiba-Río Grande, GASIRC se llama, gasoducto Yacuiba-Río Grande. Esos, las reservas de gas, los contratos, el IDH que legislamos y muchas cosas que hicimos en minería, en abrir acuerdos comerciales, en condonar deuda, todo permitió que el MAS llegue al gobierno, un país lleno de gas, sin deuda, con proyectos mineros. ¿Y qué hicieron? Farrearse el gas, no reponer reservas. A mí me dolía profundamente eso. Yo advertía durante años que ellos están acabando con el gas, después derrochando los dólares, y que iban a dejar al país en estado de coma, como hoy día tristemente se lo ve. Eso en el frente interno económico y social. En la parte externa, yo sabía que era un proyecto servil a las tiranías caribeñas de Venezuela, de Cuba, y las he combatido acá y las he combatido allá, apoyando a mis amigos. Y yo no quiero que Bolivia sea un país autoritario, destrozado económicamente como Venezuela, Cuba, y quiero salvar la economía para tener un futuro luminoso, y esta elección es determinante para ello. Yo, si me preguntas, foto de presidente, sí, ya tengo, más jovencito, más cachamosito, con más pelo. Yo no quiero, no es un ejercicio de vanidad, es un ejercicio de compromiso con una causa que es mi vida, que es mi país. Y a lo largo de los años, por mi desarrollo profesional, a mí en los últimos años me han ofrecido de todo. Presidencias de organismos multilaterales, manejar proyectos grandes de Naciones Unidas, trabajar en grandes empresas multilatinas, pero yo no nací ni para ser rico, ni para vivir próspero, ni para ser burócrata. Yo tengo un compromiso con mi país y yo creo que hay un elemento que vale mucho. ¿Por qué Dios, creas o no creas, hay un poder superior que te pone oportunidades? ¿Por qué Dios a un joven cochabambino, profesional, con ganas de servir, que no venía de familia influyente y pudiente, le permitió ser
viceministro de joven, ministro de Hacienda a los 31 años, es como vicepresidente elegido, a los... como tu camino. No, es que te da las oportunidades para abrirte los ojos, para darte la experiencia. ¿Para qué? Para que tú le devuelvas a tu país. No es para que eso te lo guardes, no es para que te vayas a un organismo a estar de burócrata, no es para que te vayas a trabajar a Londres, a México o a Brasil a hacerte rico. Si te ha dado esas oportunidades, joven, es porque te ha permitido aprender y te va a exigir devolver. Y esa experiencia que tienes es devolver. No, yo no soy ni mesiánico ni predestinado. Yo creo que si te dan esas experiencias y oportunidades es para que las aproveches en beneficio de otros y no para que las utilices para tú personalmente acomodarte en otro lugar. Eso me ha generado un sentido de obligación, porque cuando yo veía lo de Venezuela y demás, yo, a diferencia tuya, mucha gente, he estado sentado así conversando con Hugo Chávez. Sabía el peligro que era, sabía lo talentoso y lo desquiciado que era y las ambiciones sin límites que tenía. Lo mismo, he estado deportado de Cuba, me han declarado persona no grata en Venezuela 3 veces. Sí. He tenido oportunidades de hacer programas de reforma económico, de condonar la deuda, desarrollar el gas. Todo eso que el país y Dios te permite aprender, no es para que te lo guardes en beneficio personal, sino que lo devuelvas en servicio nacional. Yo lo considero así. Entonces es un ejercicio de práctica, de esa acumulación de conocimiento que a lo largo de tu vida política has ido viviendo. Entonces, ¿cuál es tu ideología política? Así, para irnos Es que yo creo que ese es un tema bien trilladito. Yo creo que hay que trabajar con la cabeza al centro, el corazón a la izquierda para ayudar a los más pobres que más necesitan y por el camino derecho, por el camino de la inversión. Hay que tener mucho cuidado con eso porque hoy día la gente, por ejemplo, dice... El gobierno de Estados Unidos ahora es de derecha. Sí, de verdad. Acaba de subir tarifas comerciales, no cree en el libre comercio. Yo creo en la apertura, en la inversión privada, en el libre comercio. Soy tolerante en lo valórico, pero creo que el gobierno debe trabajar en hacer programas de salud y educación como lo hemos hecho. Cuando condonamos toda la deuda externa multilateral de los organismos, que era casi $5,000 millones, nos ahorramos las divisas y esa plata la distribuimos dentro de Bolivia. ¿A quién ayudamos? A la gente que más necesitaba. ¿Quién es? Los sectores indígenas en zonas rurales. Con el Diálogo 2000, toda esa plata que nos ahorramos de pagar, la dirigimos acá para tener 10,000 maestros bilingües, quechua castellano, aymara castellano, guaraní castellano, 2,000 ítems en educación. A los municipios pequeños, pobres, les dábamos 4 o 5 veces por habitante lo que recibían los municipios capitalinos, porque allá hace falta más agua potable, más alcantarillado, más salud, más educación. Yo creo que hay que ayudar de esa manera. Y si quieres crecer y generar empleo, hay que abrirse a la inversión, hay que tener reglas claras. El gobierno, el Estado debe ayudar en el tema social y abrirse a la inversión. No querer hacer fábricas, no querer hacer... Todo eso que han llenado de basura estos señores. Mire, fábrica de miel, de papel, de una cosa de papas fritas, quipus, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Hicieron una fábrica quipus, yo hasta ahora no veo nadie que tenga un teléfono quipus. Dice que los dueños de Apple y Samsung siguen preocupados por la competencia de quipus. No, ha sido puro discurso trillado. Entonces, eso es lo que funciona moderación. Y hay que tener... No, es que lo que pasa es que ese discurso es bastante trilladito y la gente no cree en eso. Los analistas a veces se confunden en todo ello y por ejemplo, te hacen creer, el MAS te habla de que es un proyecto de izquierda. ¿Qué van a ser de izquierda? Son ambidiestros autoritarios, con las 2 manos persiguen, conculcan derechos, pisotean libertades. Por ejemplo, en el análisis político, y esto me ha costado discusiones con el admirado Mario Vargas Llosa y otros, populista, dicen que son populistas, no son populistas, Papá Noel es populista, estos son autoritarios, son tiranos, los de Venezuela, Cuba, Nicaragua, lo que han hecho acá, hay que darles su justo nombre y ponerlos en su cabal dimensión. Claro, evidentemente las etiquetas de derecha e izquierda son completamente anacrónicas, son absolutamente reduccionistas, pero dentro, digamos, de todo el espectro ideológico político hay mucho, ¿no? Liberalismo, proteccionismo, y entre cada una de esas está lo radical, lo moderado, pero por lo que yo veo, tu perspectiva, al menos ideológica, sí tiene un componente
bien de centro y bien moderado, ¿no? Que la verdad es No, que a ver, yo no, creo a que ver, eso no, necesita yo Bolivia. no tengo pena de lo que represento. Yo creo en la inversión privada, creo en el libre comercio. A mí me han dicho neoliberal, derechista toda la vida, no hay problema. Son rótulos que vienen. ¿Sabes quién es el más neoliberal que hay en todo Bolivia? Evo Morales, en el Chapare. No pagan impuestos, no hay gobierno, no hay regulación, no hay control, libre producción de coca, que se hace cocaína con acuerdo de libre comercio planetario. Eso sí que es... Pero Evo Morales te dice, no, para la soya, para el estaño, para la minería, para el gas, estatismo. Pero en el Chapare, neoliberalismo. Por eso no hay que dejarse llevar por esto que buscan aplicar, que son tendencias más de Europa, y yo te pregunto en Europa quién es de qué cosas. O por ejemplo te dicen ahora, fijándose lo que pasa en Estados Unidos, dicen, el gobierno de Estados Unidos, Biden era de izquierda, Trump es de derecha, ¿sí? ¿Y quién está subiendo tarifas comerciales? No, hay que hablar de políticas públicas que funcionan o no. Eso es lo que hay que hacer. En Salvador hay un presidente, Bukele, que hoy le dicen derechista y todo. Él fue alcalde de Salvador con el FMLN. No solamente que era un partido de izquierda, era un partido de guerrilleros terroristas y usó la sigla. Entonces hay que dejar de lado a veces los rótulos. ¿Por qué te digo eso? Fíjate, a mí lo que me sindicaron, ¿te acuerdas? Hicimos la Alianza Libre. Y dicen, el FRI es de izquierda. Mira, todos los partidos, los politólogos lo saben. Muchos tienen ERA en su nombre. ¿Por qué? Por el legado de la trascendental Revolución Nacional del 52. El MNR revolucionario, el MIR revolucionario, el otro FRI. Y Óscar Zamora, a quien conocí mucho, firmó conmigo la ley de privatización en el gobierno de Jaime Paz. Jaime Paz era el movimiento de izquierda revolucionario, hizo la ley de privatización. Motete Zamora era del Frente Revolucionario de Izquierda. Hicieron la ley se hizo la ley de privatización. Entonces hay rótulos, y si te vas del otro lado, ¿cuál era el ala de ultraizquierda del MIR? El Movimiento Bolivia Libre. Entonces, ¿eran mileístas? No, para nada. Entonces, a veces la gente en estas categorías te usa rótulos que no tienen mayor significado y relevancia, y dejan de lado lo que son las políticas públicas que funcionan. Que funcionan, como el pragmatismo político, sí. Ahora, entremos a materia. Específicamente, en tu programa de gobierno hablas de 7 pilares para salvar Bolivia. Y entiendo que estos 7 pilares tienen fases. Hay una primera fase, una segunda fase, una tercera fase, como un corto, largo, mediano plazo. En el corto plazo, la primera fase de los 7 pilares, si nos puedes decir en qué consiste específicamente. En salvar la economía que está hecha pomada, está en estado de coma, con un programa de estabilización de salvar. El problema es dólares. Sí. El gobierno nos ha dejado sin dólares y la economía está en estado de coma. ¿Por qué? Tú sientes los síntomas. ¿Por qué los comerciantes de Oruro el Alto se acercan y te dicen, Tuto, sálvanos, dólares? Y más bien todos los insultos que han propalado en contra mía, que neoliberal, que hablas inglés, más bien la gente dice, qué bien va a traer, porque ¿dónde están los dólares? Por allá. Y yo, ¿qué le he dicho a Bolivia hace mucho tiempo? El MAS está farreando el gas, está acabando los dólares. El 2020 les dije, si no hay un programa de 7.000 millones de dólares, la economía va a colapsar, va a faltar diésel, va a faltar gasolina, se va a devaluar el dólar, se va a disparar la inflación. Dicho y hecho. Así sucedió. Hoy día ese programa es 12.000 millones de dólares. Para equilibrar la balanza de pagos. Para equilibrar la balanza de pagos, porque si no hay dólares, no va a haber diésel, no va a haber gasolina, no vas a devolver los ahorristas, la gente que envía remesas le vas a seguir estrangulando, no va a haber dólares para hacer importación para los comerciantes, no va a haber dólares para medicamentos. Así funciona el mundo. Y cuando tienes un desequilibrio en balanza de pagos, que es los dólares que entran y salen, ¿de dónde consigues los dólares? Del Fondo Monetario. El dentista te gusta, de repente no mucho, pero si te duele la muela, al dentista tienes que ir, tienes que hacer ese programa, que lo hemos hecho en el pasado, somos socios del Fondo Monetario, nosotros le hemos condonado toda la deuda que tenía Bolivia con el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, toda. Le hemos eliminado toda. Nosotros, Bolivia. Bolivia, el país es socio del Fondo Monetario. Son organismos multilaterales. China, Brasil, Estados Unidos tienen más participación que nosotros, claro que sí. Pero nosotros como socios condonamos 5.000 millones de dólares que te explicaba se quedaron aquí para ayudar a los más pobres. Lo mismo tienes que hacer ahora. ¿Cómo funciona el mundo? Si tú quieres recibir apoyo a la balanza de pagos del Banco Mundial, del BID, de la CAF, del FLAR, hacer bonos de carbono, lo primero que te piden es si tienes un programa vigente
con el que certifica tu salud económica, que es el Fondo Monetario. Eso te abre las puertas al programa de 12.000 millones de dólares. O era 7.000 el 2020 y lo podías corregir a tiempo. Hoy día es más caro. Evidentemente, la gente que te ayuda y te da ayuda de cooperación con tasas de interés muy bajas de largo plazo, no va a ser para que pagues la deuda de tasas altas, cara, corrupta, todo comprado con sobreprecio. Los créditos de la novia de Evo Morales, que los pague pues la señora Zapata, no los voy a pagar yo. Tienes que hacer todo este programa, con el Fondo Monetario es una parte, son 12.000 millones en total, reestructurando la deuda, teniendo dólares, que te genera el puente de estabilidad. No puedes seguir con un Estado que te cuesta 11 veces más lo que costaba cuando empezó el MAS. No puedes seguir con un Estado que eroga los dólares para comprar plantas, equipos de equipos y otros que no han servido de nada. Tienes que equilibrar la balanza de pagos, la situación fiscal, y eso te permite hacer un cambio radical. Este puente de estabilidad solo perdura si es que haces un cambio total y radical en hidrocarburos, en minería, en agropecuaria, en litio, abriendo a la inversión extranjera que viene a traer dólares, que genera producción, que después te trae exportaciones. Tienes que abrir acuerdos de libre comercio y cambiar todo en Bolivia para salvar Bolivia en el largo plazo. Claro. Gran parte del desequilibrio en nuestra balanza de pagos ha tenido que ver con la subvención a los hidrocarburos, en primer lugar, ¿no? Y mantener, un ratito, te voy a hacer la pregunta, y mantener un tipo de cambio fijo, ¿no? Entonces, el FMI propone también ajustes estructurales, ¿no ve? Es un préstamo que tiene un ajuste estructural. Y bueno, por ejemplo, Joseph Stiglitz, que es un economista y ganador de un premio Nobel, tiene un libro que se llama El malestar en la globalización. Y ahí más o menos trata de los efectos de los ajustes estructurales en países pobres cuando se realiza el FMI, porque uno de los principales puntos que el FMI pide es la devaluación de la moneda, ¿no? Para equilibrar esta balanza de pagos. Entonces, ¿cuál es tu posición sobre eso? ¿Estamos en capacidad de negociar estos acuerdos? Bolivia es un país que está ahí al borde, ¿no? Entonces... No es al borde, ya colapsó. Y te decía, Natalia, vayamos viendo por partes de que el problema de balance de pagos no tiene nada que ver con el precio del diésel y la gasolina. Tú podrías regalar el diésel y la gasolina. El problema es dólares. No hay dólares para importar. ¿Con qué pagas los hidrocarburos? No. Los dólares, no tienes las divisas. Separemos la parte fiscal, que es de gasto. Tú puedes emitir, como ellos emiten, del Banco Central, que genera inflación, y mantener el subsidio, incluso lo puedes regalar. No, pues porque no pagas los hidrocarburos con bolivianos. Pagas con dólares. Exactamente. Por eso, hoy día este gobierno, por eso te decía, el problema de los dólares no tiene que ver con la cotización interna. Ese es un problema aparte y ni siquiera es parte central. Estás hablando de un Estado cuyo gasto corriente es de 24.600 millones de dólares. El subsidio internamente en moneda local, no en dólares, es de 3, es casi el 10% de eso es el problema. La dificultad que tienes, necesitas dólares para comprar. Lo que no tienes son dólares, porque este gobierno justamente dijo, yo no voy a importar, que importen los privados. ¿Dónde están los dólares? No hay dólares. Separemos lo que es la parte interna en moneda local, que el precio del costo de la subvención, el costo del Estado, tiene que ver con el boquete fiscal que te desangró las divisas. Hoy día tienes que arreglar el problema de estabilización y conseguir los dólares. Segundo drama, que conozco a Joe Stiglitz muy bien, trabajaba en el Banco Mundial, nos ayudó a hacer las reformas, ahora se ha vuelto asesor de Sanders y escribe hartas tonteras, te puedo decir, porque lo conozco hace 30 años a Joe Stiglitz. Bien, estuvo en mi oficina varias veces y a mí no me cuentan cuentos. Y en ese momento él nos hacía hacer programas de condonación de deuda, nos ayudó mucho. Hoy día ya se fue por otro lado. Jeffrey Sachs, ¿te acuerdas? Se ha vuelto más amigo de Putin que otros. La gente se acomoda. No te tomes muy en serio estos supuestos expertos que nunca han gobernado nada, dicho sea de paso. Pero bueno, la otra parte, el tema de que el Fondo Monetario, ya hubo devaluación. En la calle, ¿dónde hay dólares a 6.96? Janiwa, Mana, no hay dólares a 6.96. En la calle están a 11, a 12, pregunta, ya hubo devaluación. Una quimera que se repite. Cuando yo decía el 2020 que si no se hace esto va a llegar la devaluación, ¿sabes qué me decía Natalia? No, el gobierno no va a devaluar.
La gente es tan ingenua que cree que los gobiernos devalúan. No, el mercado devalúa. En la calle no hay dólares a 6.96. Ya hubo dieselazo. Están comprando diésel a 12 pesos para la producción, desesperados los productores. Ya hubo devaluación. Más bien, traer un programa de estabilización con suministro de dólares va a permitir un tipo de cambio por debajo de lo que está hoy, porque es cuestión de oferta y demanda. Cuando no hay dólares va a seguir subiendo. Estos meses el tipo de cambio va a seguir trepando. Ya los gremialistas denunciaban hace 3 días que ya está encima de 12 y va a seguir trepando. Esto no para hasta que tengas un programa de estabilización. Aquellos que dicen que es doloroso hacer esto, mentira. Lo doloroso es que el dólar siga trepando. Lo doloroso es que la inflación siga subiendo como está subiendo desbocadamente. ¿Por qué? Porque el gobierno gasta mucho más de lo que tiene y este año están sacando 5.000 millones de dólares en bolivianos para prestarse, para sujetar el gasto corriente. Entonces, ¿dónde estás hoy? No hay dólares, no puedes importar diésel y gasolina. No hay diésel, no hay cosecha, no hay producción de alimentos. Menos alimentos, más préstamos en bolivianos del Banco Central, más emisión, más caros van a estar los precios, más se va a disparar la inflación, menos van a seguir estrangulando la producción, menos divisas y estás en un círculo vicioso que cada día se va a poner peor. Pero hay ciertos mitos que a costa de repetirse parecen ser ciertos. Si haces un acuerdo internacional va a haber devaluación. No, ya hubo la devaluación. Tener el suministro de dólares te permite tenerlos disponibles a un precio más bajo, normalizando los flujos de comercio exterior. Pero es diferente. Evidentemente el mercado mismo ha devaluado, ¿no? Pero es diferente cuando un gobierno realiza la acción, porque eso también tiene un efecto directo, por ejemplo, en el sistema financiero. Entonces, evidentemente hay muchos casos del Fondo Monetario Internacional que son estudiables, ¿no? A lo largo de la historia. No es el único Stiglitz. Entonces, con el tipo de cambio, ¿lo mantendrías fijo en 6.96? No es fijo, flexible. No existe. Va a ser el del bolsillo. Lo que ha funcionado desde el 85. Yo he practicado eso de viceministro, de ministro, de vicepresidente, de presidente. Bolivia estabilizó la hiperinflación yendo a un tema del bolsín, donde te mueves en base a la inflación doméstica, la inflación internacional y la canasta de monedas con países vecinos. Cuando aquí congelaron en noviembre de 2011 el tipo de cambio, era un subsidio enorme al contrabando, nos invadieron de productos, destrozaban la industria, se les fue, ya hubo la devaluación. Hoy día ya está en 11.12, Argentina ajustó y hoy día el contrabando es de salida y la aduana parece que fue una entelequia de la cual nadie responde. No se puede hacer análisis pretendiendo que una ficción, una mentira, sigue siendo cierta. No hay dólares a 6.96, no hay. Ya está a otro tipo de cambio. Si tú consigues el programa de estabilización y lo pones en vigencia, ese suministro de dólares te va a permitir un tipo de cambio del bolsín por debajo de lo que está realmente en la calle. Más accesible, más barato, más normal. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Aquel que te permita, en base a la inflación interna, la internacional y la canasta de monedas, mantener un tipo de cambio competitivo. 2. El tema del diésel para la producción. Ya hubo dieselazo. Pregunta, a mí también me ha pasado. Cuando estaba yo con un grupo de gente que viene de Tupiza a recogerme a Tarija y me dicen, no hay gasolina. ¿Y qué tuvieron que hacer? Hablar con un amigo de un amigo de un amigo que tiene 2 turrilitos o tiene un turrilito o tiene su tanque y le chupas de la gasolina y te la vende a 10 pesos. ¿Para qué? Para irte a recoger. Así está funcionando Bolivia. Sí, me ha pasado. Hoy te ha debido pasar. Es verdad. Y la gente que estaba en colas, yo la vi el lunes en Santa Cruz y el martes, yo veía gente que estaba en las colas y me decía, tengo un amigo que llenó su tanque ayer y me la va a vender a 10 pesos, me va a pasar de su tanque a mi tanque. Y la desesperación, ya no voy a decir sus nombres, para que estaban en la cola y tenían que volver del carnaval de Santa Cruz a otro lugar que habían venido, es estar 4 horas esperando gasolina o pagar más y poder volver y no seguir perdiendo tiempo. Había un chico, una empresa de delivery, ya no digo, no, con su maleta. Ese chico, ¿cuánto ganas por hora?
haciendo delivery, gano 40, 50 pesos cada hora dependiendo del tráfico. Estar 4 horas en cola a un chico con su moto del delivery por gasolina ya le costó 200 pesos. Esa parte del costo económico de esta crisis no vemos. Pretendemos que la gasolina sigue valiendo igual, que el diésel siga valiendo igual. No, el diésel ya no vale igual y la gente está desesperada porque estamos al borde de quedarnos sin alimentos, porque no hay diésel ni siquiera a 10 o 12 pesos. Mira las colas de las cisternas. O la gente que comercia en Oruro, en el Alto, no hay dólares, ni a 11 ni a 12 para traer mercadería. La feria Cantuta en Oruro, las ferias del Alto están cerradas porque no hay dólares. Ahora, con este tipo de cambio que va a ser flexible, como tiene su impacto en el sistema financiero, ¿qué impacto tendría, por ejemplo, en los créditos de vivienda social? Muy bien, a ver, vayamos separando. El sistema financiero va a estar contaminado. El año pasado yo denuncié en marzo de 2024 que había el informe del Fondo Monetario del artículo 4, se llama, que son los informes de evaluación macroeconómica, y junto con eso el informe de evaluación del sistema financiero. Yo denuncié, lo escondieron, salieron recién hace un mes. ¿Y qué dicen esos informes? Que el sistema financiero está al borde también del colapso, porque esto ya ha pasado. No es de que está bien y decimos, no, está colapsado, es todo puro maquillaje. Sí. Seguimos reprogramando, seguimos pretendiendo que la cartera está vigente cuando está en mora, seguimos pretendiendo que la cartera del Banco Fácil, que han pasado a varios otros bancos, está vigente y no está. Es todo maquillaje contable. El sistema financiero, que es la lógica consecuencia de tener un país en quiebra con un gasto enorme, con inflación galopante, ya va a colapsar. Muchos de los créditos te los dan al TRE, que es el TRE, la tasa de interés que vas ajustando con la inflación. Eso ya está pasando. Lee el informe que han sacado los del Fondo Monetario de Estabilidad del Sistema Financiero. ¿Y qué dijo el gobierno? Ah, ese informe ya es antiguo. Claro que es antiguo. Si en marzo de 2024 lo escondieron. Entonces, y ahora la cosa debe ser peor. Por eso, el programa de salvataje, te cuento lo que sucedió cuando a fines de los 90 y el 2001 hubo la devaluación argentina y después la devaluación brasileña. Causó un terremoto, se tuvo que mover más el bolsín. ¿Y qué hicimos nosotros? Programas de apoyo externo con dólares, que cuando tú traes los dólares solucionas la parte de balanza de pagos. Contra esos dólares tú emites moneda local que no es inflacionaria porque tienes los dólares de respaldo. Entonces tienes 12.000 millones de dólares en moneda local que tienes que usar para salvar y rescatar a las alcaldías, universidades y gobernaciones en moneda local que están quebradas, casi todas están quebradas, porque cayó el IDH, cayó los recursos. Usas para hacer lo que hicimos, bonos convertibles en acciones para el sistema financiero. PROFOP se llamaba, Programa de Fortalecimiento al Sector Financiero. Tienes que inyectar los recursos en moneda local para que el sistema sanguíneo, que son las arterias, que es el sistema financiero, no colapse. Hay un correlato de la crisis de balanza de pagos, de los problemas cambiarios, del gasto excesivo con el sistema financiero, que no es que tendría dificultades porque hacemos un programa de salvataje, ya está hoy día al borde del colapso y puro maquillaje. Claro. La única forma de evitar quiebras masivas, casas en venta, autos entregados, es el programa de salvataje con la moneda local que te permite rescatar un sistema financiero sólido. Y ahora, una pregunta. ¿El gobierno va a poner algún tipo de techo máximo para los intereses que van a ser de vivienda? Me preocupo por la vivienda social, porque el techo es fundamental, ¿no?, para la población. Sí, no. Entonces, ¿el gobierno tendría la capacidad de poner un techo máximo? Porque pasa que el gobierno los tiene intereses Sí, el gobierno tiene la capacidad si tiene los recursos, de lo contrario no existe. Claro, por eso la balanza de pagos. Lo primero que tienes que hacer es salvar la economía, tener la inyección de recursos. Lo mejor a la larga es que funcione la oferta y la demanda, porque cuando empiezas a poner techos artificiales sin recursos, no hay disponibilidad. Es como decir, ¿hay un techo del tipo de cambio? Sí, 6.96. ¿En algún lugar hay? No hay. Claro. Entonces no puedes vivir en el mundo, sí, préstamo es diferente. Era diferente antes, hoy día ya no va a ser. Cuando colapsa el sistema financiero y no hay los recursos, tú puedes ponerle techo, pero si no hay disponibilidad no se puede dar préstamos. Esta cadena de contagios, mira, todo esto ha pasado en el mundo varias veces, yo lo he vivido, lo he sufrido y lo hemos arreglado. Cuando hubo devaluación de países vecinos y la economía regional que colapsaba, Bolivia siguió creciendo. La inflación era 1% al año.
Con este gobierno es 2% en enero. En enero de este año la inflación ha sido el doble de lo que era la anual que nosotros teníamos. Aquí nadie perdió sus dólares cuando había crisis regional. Aquí nunca hicimos corralito como en Argentina, como en Brasil. Hoy día el hemisferio está tranquilo. El problema es en Bolivia, no hay problema en Argentina, no hay problema en Brasil. Están pagando su deuda, no están devaluando, no están haciendo corralitos. Nosotros tuvimos que sufrir que los vecinos colapsaban y nos contagiaban. Y logramos manejar con disponibilidad de dólares, sin corralito, saneando el sistema financiero. Hoy el problema es interno. Y el pretender, como hace el gobierno, que si yo digo que el diésel vale 3.79 y está a 12, es mentira. Que el dólar vale 6.96 y está más de 12, es mentira. Que el sistema financiero es sólido, era el cuentito. Anda a mirar el informe del Fondo Monetario que escondieron un año, que te muestra que está colapsado. Si no hay ese programa de salvataje, la cadena de hechos negativos que va a suceder va a ser imparable. Ha sufrido, lo ha pasado en varios países. Eso evitamos en Bolivia el 2000, 2001, 2002, cuando colapsó Argentina, cuando devaluó Brasil. Sabemos cómo hacer eso. Por eso lo advertíamos. Y por eso el año pasado, nadie más, yo decía, no escondan el informe, no solo económico del Fondo Monetario, el informe de estabilidad del sistema financiero. Y lo escondieron un año. Y si lo vas a leer ahora y entiendes el sistema financiero como sabemos, te muestra que esto está también igual de golpeado que el resto de la economía. Sí, ya. Entonces va a ser el mercado el que va a determinar. Ahora, es bien chistoso porque vienen varios precandidatos y todos proponen cosas así, wow, que suenan fáciles de hacer, ¿no? Por ejemplo, Xi quiere hacer una república federal, ¿no? Pero no sabe que hay que hacer una asamblea constituyente, es todo un proceso largo. Entonces, luego, por ejemplo, Rodrigo Paz dice que hay que hacer una reforma educativa que implica también cambiar un montón de leyes, un paquete, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces estos mecanismos políticos para hacer realidad estas propuestas se olvidan de parte de los precandidatos. En ese sentido, quiero preguntarte, este salvataje, este préstamo del FMI de los 12.000 millones de dólares para equilibrar la balanza de pagos, ¿cómo se tiene que ejecutar a través de la Asamblea Legislativa? ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, porque ese ya es un tema político, de trabajo, de lobby. A ver, primero dos cosas. Una, yo no ando prometiendo cosas que no sé porque muchos pueden hablar sin experiencia. Nosotros hicimos la reforma educativa, que en paz descanse Tito Sevilla, fue el ministro de Educación que pusimos. En Bolivia no había 200 días de clase. La primera vez fue cuando hicimos la reforma educativa, dábamos 200 días de clase, pusimos maestros bilingües, mejoramos la calidad educativa y se hizo una transformación. Ahora hay que hacer la revolución digital en la educación. Por ejemplo, en la parte de autonomía, yo escucho mucha gente que habla que hay que ir al 50-50 gobierno central-regiones, has debido escuchar. No es, hay que ver responsabilidades y recursos, hay que entrar a fondo, y yo estoy hablando en autonomía de descentralizar a las autonomías regionales y subnacionales salud, educación y seguridad. Si no haces eso no hay autonomía, para que tú sepas quién cuida a tus enfermos y quién es responsable de tus clínicas y tus postas sanitarias, quién es el que educa a tus hijos, quién te da seguridad en las calles. Eso lo llevas adelante y es mucho más del 50% que va a las regiones. Yo le hablo a la gente con números, con datos y con la capacidad y credibilidad de haber hecho, no retóricamente, haber hecho la reforma educativa con educación bilingüe. Yo puse 10.000 maestros bilingües de idioma nativo a castellano. ¿Cuántos puso Evo Morales? Nada, ninguno, puro discurso. Sí. Ahora bien, estás entrando al tema de fondo. No es solo el tema del Fondo Monetario. Cambiar el código minero para atraer inversión masiva, alcanzar a Chile y Perú, resucitar hidrocarburos, necesita cambiar la ley de hidrocarburos. Hacer de Bolivia un régimen de zonas francas para baterías de litio, para que todas las baterías de litio de acá, en lugar de decir hecha en Corea, hecha en China, digan hecha en Bolivia por manos jóvenes bolivianas, haciendo acá las baterías de litio. Cambiar los acuerdos comerciales, salirse de la cárcel comercial de Mercosur, abrir acuerdos de comercio con Asia, todo eso, claro que requiere tener mayoría. ¿Cuáles son las dos diferencias centrales con Argentina? Uno, que Argentina en gobiernos pasados había usado los recursos del Fondo Monetario y no fueron exitosos en reducir la inflación. Grecia, Portugal, varios otros ejemplos, sí lograron hacerlo. Aquí, demostradamente, lo hicimos en su momento.
Segunda diferencia con Argentina, allá por el sistema político se asigna una parte del Congreso en primera vuelta. Milei no tiene mayoría, a veces no tiene ni un tercio para defenderse de lo que está pasando. Aquí justamente lo que estás diciendo es lo que estoy pidiendo. Para salvar la economía se necesita mayoría. Cuando se asigna la mayoría, a diferencia de Argentina, aquí elegimos todo el Congreso, no una parte, todo el 17 de agosto, en primera vuelta. Ajá. Y se necesita mayoría para salvar la economía. No, el plan de estabilización lo puedes hacer vía el Ejecutivo. Sí, lo puedes hacer, pero las transformaciones de hidrocarburos, minería, agropecuaria, litio, el cambio de la justicia, lucha contra el narcotráfico, requiere tener mayoría para hacer ese salvataje económico. Yo por eso vengo implorando, pidiendo y explicando que es imprescindible tener un proyecto de alternativa democrática, que la única forma que pueda hacer un cambio radical es tener mayoría para transformar la economía el 17 de agosto, justamente por lo que está señalando. Claro, y por otro lado, no solamente uno se enfrenta con un problema de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, sino también a veces con problemas de gobernabilidad en las calles. Entonces, en Bolivia realmente ronda mucho este espíritu de crítica al FMI, ¿no? Por una cuestión histórica, ¿no? Ahora, en el caso hipotético de que empiecen a haber protestas sociales, de que la gente empiece a levantar, que no quieren el FMI, por ejemplo, que ha pasado en Argentina, ¿no? Con el gobierno de Macri, que creo que él ha pedido 49.000 millones o un número así. ¿Cuál sería tu posición como presidente? ¿Estarías dispuesto a abrir mesas de diálogo o quizás tendrías un tinte así de represión? ¿Cómo sería? A ver, no, ya, mire, para que te comprometas antes de tiempo. No es de como decirle la verdad a la gente. La ventaja que yo tengo, Natalia, es que otros tienen que no sabes qué van a hacer. Te prometo, yo te puedo decir, mira lo que hice. Y no comparemos con otros países que son situaciones diferentes, porque en Argentina los peronistas protestaban contra Macri y el acuerdo del Fondo Monetario, y cuando entraron al gobierno hicieron exactamente lo mismo. Alberto Fernández, exacto. Entonces ya eso sí que no vale para nada esa comparación, porque ellos han demostrado que era puro conveniencia y oportunismo. A ver, acá, en su momento, cuando hicimos el programa multilateral más grande de la historia de Bolivia, todo lo que era el HIPIC, que hubo 2 rondas, ¿qué hicimos? Diálogo 2000 con la iglesia, mesas de mesas, todos los alcaldes, todos los concejales en todo Bolivia. Hicimos una ley del diálogo 2000 que decía, en base al último censo bien hecho, el 2001, que es el que hicimos, yo estuve en 9 departamentos en un solo día, hicimos el último censo cuando era manivela, no había computadoras, celulares, hicimos el último censo con buena cartografía, con buenos resultados y con mapa de la pobreza. ¿Cómo mides tú la pobreza? ¿Por ingreso o por necesidades básicas insatisfechas? Ingreso es el $1.25 al día de pobreza marginal o los $2. Tienes categorías de ingreso de acuerdo a en qué país estás por el ingreso. Porque si tienes suficiente ingreso, tú te puedes comprar salud, educación. La otra forma de medirla, que te sale por resultados del censo, es la carencia de BES. ¿Qué es BES? Vivienda, educación, salud, servicios. Eso te permite medir el censo. Y haces las 5 categorías de pobreza, quién está bien, quién está en la línea de pobreza, quién es pobre, quién es marginal, quién es indigente. Con esa tabla recalculamos las poblaciones de los municipios para que en zonas rurales, que hay más gente indigente, tengas 4, 5, 7 veces los recursos del diálogo 2000. ¿De quién había resistencia? De sectores que querían que se use eso para los sectores privados, para dar préstamos. No. Se canalizó esos recursos vía el diálogo y ha sido el programa más exitoso de reducción de la pobreza que ha habido en América Latina. Y lo hicimos y de otras partes del mundo venían aquí a aprender. La participación popular fue un gran avance. La ley del diálogo 2000 fue un avance más profundo. Se lo hacía dialogando y conversando en un momento de crisis profunda. Ahora separemos eso de lo que es delito. La producción de coca, del chapare que alimenta cocaína, es delito. Ahí hay gente que dispara a los policías, a los delincuentes, es con la firmeza y la fuerza del Estado. A la gente que tiene necesidades es con diálogo y con tolerancia, porque no hay que permitir que delincuentes se disfracen de reivindicación social y que quieran convertir el bloqueo para proteger la producción de cocaína en un supuesto derecho humano. Es como lo que inventó Evo Morales,
que tenía el derecho humano a ser presidente de por vida, no había tal. Tampoco hay el derecho humano a bloquear y quitarte a ti diésel, gasolina o comida que ya anda escaseando. Entonces hay que separar esto y verlo con claridad. Mira, yo debo ser la persona cuyo gobierno más veces se sentó para hablar de pobreza, de respuestas a la pobreza con Felipe Quispe, con la CESUD-CB. Además, veces, y mostrando estos programas donde se va dando las respuestas. Y hoy día la angustia principal, que no hay que equivocarse, de la gente es que pare la inflación que incrementa los costos de la canasta familiar como cohete, mientras poder adquisitivo cae como piedra, y dólares. La gente, eso de que es una cuestión racial es falso. Aymaras en Oruro, en las ferias de Oruro, en las calles de Oruro, en el Alto, ¿qué te dicen? Dólares. La gente sabe que esa es la base de la estabilidad y que el MAS saqueó todo eso, y la gente sabe que si no hay esa respuesta, que es la que estamos proponiendo, esto se va a poner cada día peor, y más bien ahí es que las protestas van a ser explosivas. Te aviso, Natalia, vas a estar tú mirando. Está terminando Carnaval. De acá a Semana Santa vas a ver una vorágine de protestas de toda naturaleza. Por falta de diésel, por falta de gasolina, por el incremento salarial del magisterio, de los sectores médicos, de los beneméritos, de los jubilados, de las esposas de policías. Una explosión. ¿Por qué? Porque ya les duele el bolsillo. Porque la inflación de enero fue 2% en un mes, camino a ser 27, 28 o más al año. Porque la devaluación se comió el poder adquisitivo de los beneméritos. Imagínate un jubilado que tú le decías, tienes 2.800 bolivianos. Era $400. Ahora ya son 250, 260. Camino a seguirse devaluando. Esa gente va a protestar. Ahora se viene eso. Y más bien, cuando hay esa situación, un programa de estabilidad es lo que la gente va a agradecer y te va a dar el respaldo para hacerlo. Y no te lo digo porque me estoy soñando, es porque estoy caminando por todas las calles de Bolivia. No hay, puede haber un loquito, una señora creo que en Oruro que te dice, Evo, antes te llenaban todos de improperios, insultos. La gente está con angustia y con esperanza para que se salve la economía y se cambie Bolivia. Sí, evidentemente el gobierno del movimiento al socialismo está en agotamiento, ¿no?, constante, y el proyecto también. Ahora, justo mencionabas poder limpiar el país del narcotráfico, ¿no? He visto en anteriores entrevistas tuyas que mencionas el ingreso de la DEA nuevamente a Bolivia. Y bueno, no lo digo yo, muchas investigaciones han demostrado que la guerra contra las drogas ha creado escenarios muchísimo más violentos. De hecho, en México y en Colombia han iniciado procesos de pacificación en los últimos años. Entonces, ¿por qué la DEA? ¿Podría haber otra manera de tener una guerra contra las drogas sin tanto derramamiento de sangre? ¿Cómo se puede trabajar? Porque una cosita más voy a añadir. Alexandra Natapov, que es una abogada, habla de una justicia desproporcionada en el tema de narcotráfico. Es decir, justamente la DEA a veces ataca a las personas, a los pequeños, ¿no ve? A los que son las mulas, etc., y no a los grandes capos, quienes tienen el verdadero problema. Entonces hay ahí como un sistema desproporcionado. ¿Cómo podemos no caer en la violencia en nuestro país? Porque yo no quiero un país violento, ¿no? Así es, no, y nadie lo quiere, pero la violencia la trae el narcotráfico. Y hay que empezar a decir las cosas por su nombre. Conozco de memoria lo de México y Colombia. La mayor cantidad de muertos en México ha sido en los últimos años. Y te lo puedo mostrar con estadísticas, el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y todo lo que ha pasado, que no solo hacen narcotráfico, ahora están haciendo fentanilo, están haciendo tráfico de seres humanos. Ha habido una explosión de violencia. No hay que quedarse con la mitología. Yo miro los datos y los datos te muestran la realidad. En Colombia, el proceso de paz fallido, ¿de qué sirvió? De absolutamente nada. Siguen las disidencias de la FARC, sigue el ELN, están refugiados en Venezuela, están atacando en Catatumbo, están matando soldados por doquier. Las zonas, los grupos de la FARC de la parte del sur, no los que están en la frontera con Venezuela, de la parte del sur, ¿dónde se han ido? En Ecuador. Y más bien la implosión del de lo que ha sido Colombia y el sistema de seguridad te tiene hoy no solo a Colombia asediada y bajo ataque de los narcotraficantes y de los grupos criminales, sino que se han extendido al Ecuador. Y mira lo que han hecho en Ecuador.
producto de un fallido proceso en Colombia que extendió a Ecuador, que era dolarizado, que tiene puertos, y han llegado un montón de mexicanos, de albaneses, que han causado una explosión de criminalidad como nunca antes vista. Esa es la realidad. Te lo digo porque yo voy a esos países. Te lo digo porque tengo amigos en Ecuador. Estuve 3 días la semana pasada y no pueden creer cómo Ecuador, que era un país pacífico y tranquilo, por el derrame del narcotráfico de Colombia, por los puertos, por la llegada de narcotraficantes mexicanos, hoy está sumido en una ola de criminalidad gigantesca por no haber tenido medidas preventivas de combate internacional coordinado. No hay que satanizar la DEA. La primero que tiene que venir es la federal brasileña, por si acaso, porque la cocaína boliviana se va al Brasil. Lo primero que hay que hacer es oficinas de la federal brasileña. Lo segundo, de Argentina, porque hay los vuelos blancos que salen por Argentina. La cocaína que viene del Chapare se va principalmente a Brasil y a la Argentina, muy poco a Estados Unidos. Y no hablemos de que en la DEA son las... No, ¿sabes de quién ha agarrado la DEA? A los jefes antinarcóticos de Evo Morales, para vergüenza nuestra. Los han agarrado haciendo tráfico fuera. Hay que dejar de repetir mitos que no son ciertos. ¿Quién no quiere que venga la federal brasileña? ¿Quién no quiere que venga la federal argentina? ¿Quién no quiere que vengan redes internacionales, europeos, norteamericanos, a ayudarnos a luchar contra el narcotráfico? Los narcos. ¿Y quién ha venido a Bolivia? PCC, Bermelo, Marcet, han llegado acá y pasean a sus anchas. ¿Qué prefieres? Incluso hablan de Sinaloa, que está aquí. Por cártel de Sinaloa, que Chonta Pinto murió denunciando que el hijo de Chapo Guzmán pasaba clases aquí de aeronavegación y aprendió a pilotear, y es famoso allá. El pensar de que si tú dejas que el narcotráfico florezca, no va a pasar nada. No, terminan adueñándose de los jueces, de los fiscales, de las calles. Fíjate, terminan generando, como en Colombia, como en México, republiquetas narco a las que no puede entrar el Estado. Y acá tenemos el germen de algo así, donde Evo Morales no le da la gana de responder a la justicia, está rodeado de gente armada y dice que va a correr sangre. Natalia, ¿cuál ha sido una ley nefasta aquí? Creo que no estamos entendiendo esa parte. A veces no sé quién es esta señora, pero claramente no conoce la realidad de lo que ha pasado en Bolivia. En Bolivia, en marzo de 2017, ley 906, háganle Google, hemos legalizado, a nombre de subir las hectáreas de la coca de Yungas, que es la de la Cullico, de Boleo, que ha sido legal, que es legal, que siempre va a ser legal, que siempre hemos respetado, que siempre vamos a respetar, a nombre de incrementar un poquito eso, has legalizado la producción en esa ley de 7.700 hectáreas de coca en el Chapare, cuyo único fin, según dice Naciones Unidas, año tras año tras año, es ir al narcotráfico. Se quejaba Evo Morales y decían, no es al narcotráfico, a fines ilícitos, lo mismo. A fines no legales, lo mismo. Le van haciendo eufemismos para ajustar la redacción, pero se destina a esto. Somos el único país del mundo que ha legalizado la producción de cocaína. Así de terrible es lo que pasó en marzo de 2017. Entonces, no te sorprendas por qué viene aquí Marcet, por qué llega PCC, por qué llegan Bermelo, por qué acribillan a policías. Es decir, que la lucha contra el narcotráfico trae violencia. No, el narcotráfico trae violencia, y si no lo derrotas, se apoderan de países, se apoderan de zonas de países, y son amos y señores hoy día en varias partes de México, y están siendo designados por Europa, por el gobierno de Estados Unidos, como grupos terroristas, estos señores que se han apoderado. Venezuela es un gobierno que es un cártel de narcotráfico, cártel de los soles. Es esa la realidad. El que te diga, dejemos nomás el narcotráfico, que es benigno, no está viendo lo que ha pasado en otros países o quiere que Bolivia termine siendo narcolandia. Conmigo no va a haber, y a la gente hay que decirle la verdad. El que no quiere que venga la federal brasileña, la federal argentina, agentes de seguridad de Europa, cooperación con Europa, con Colombia, con Perú, con la DEA, es narco y quiere proteger al narcotráfico. Sean más sinceros, yo voy a ser igual de claro y taxativo respecto a lo que Bolivia necesita. Claro, es necesario la erradicación del narcotráfico, ¿no? Sin embargo, sí, creo que hay mecanismos que pueden ser mucho más sangrientos, ¿no?, en nuestro país. Tal vez un fortalecimiento institucional es lo que se necesita. Claro. La ley 1008, profundizarla, mejorarla. Porque el problema del tema institucional es que en el área rural es como si no hubiera estado. No tienes, hay una porción muy pequeña, por ejemplo, de juzgados. En el caso de Cochabamba,
tenemos un juzgado en el área rural que está en Punata, si no me equivoco, y que atiende a un montón de población que realmente no puede, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona también este problema? Porque eso también implica crear gasto público, porque crear institución significa crear gasto público. ¿Cómo podemos mejorar la institución en estos lugares? Significa modificar el gasto público y dejar de gastar con una de las plantas de separadora de gas de líquidos. Hubieras revolucionado la justicia con una, no con las muchas que han hecho. El Estado lo que tiene que hacer es exactamente lo que estás diciendo. Presencia del Estado indelegable en las funciones de salud, de educación, de justicia, de garantizar que funcione el Estado de Derecho y no fábricas, estadios y aeropuertos que no sirven de absolutamente nada. ¿De qué te sirve un presidente que llega en helicóptero de última moda, aterriza en un estadio, lo aplauden y se va, y lo que tú dices, no hay juzgado? O el ejemplo, váyanse aquí en Cochabamba a San Benito. Si paseas, ándate a filmar San Benito. Pregúntales qué opinan ustedes en Cochabamba de que para producir tuna, para producir durazno, el camino de tierra, no hay riego, y atrás 65 millones de dólares. Entonces no hay apoyo a la producción, no hay juzgados, no hay presencia del Estado en lo que debe hacer, que es riego, infraestructura, salud, educación, y hay monumentos faraónicos que no sirven de nada. Si vas a Oruro, paséate por Orinoca, monumento a la mitomanía del señor Morales, que no sirve de nada. Ándate a Tarija, yo pasé la otra vez, y ves un monumento tras de otro. Vas a Cobija, pasé la otra vez, silos vacíos que no funcionan de nada, y no hay juzgados, y no hay colegios, y no hay conexión digital. ¿De qué sirvió el satélite de Tupac Katari? Creo que casi 500 millones de dólares ahí dando vueltas y nada. Tú hoy día con satélites suborbitales puedes dar conexión de Wi-Fi de banda ancha para transformar la educación, para hacer servicios de justicia en todo Bolivia. ¿Sabes qué me daba envidia? Yo estaba yendo de Riberalta a Guayará y un amigo decía, no hay buena conexión acá. ¿Sabes qué tenía? Una tabletita así más chiquita que tu pantalla, más delgadita, Starlink. Y en Brasil hay Starlink. Son satélites suborbitales al doble de la velocidad que tienes Wi-Fi aquí en tu estudio en Cochabamba para tus redes, allá entre Riberalta y Guayará, al doble de velocidad. Claro. Tú puedes garantizar eso es lo que el Estado debe hacer, justamente lo que estás diciendo, la presencia del Estado en salud, en educación, en infraestructura, en riego, y no en fábricas, no en pegas, no en gente que no sirve para nada. Y lo último que decías, de la reforma a la policía, sí. La gente se olvida, nosotros hicimos un esfuerzo con la policía profesionalizada, con detector de mentiras, bien capacitada, y los policías no eran cómplices del narcotráfico. Ahora en el gobierno de Morales terminaron varios jefes antinarcóticos presos porque en lugar de combatirlo, ayudaban a sacarlo, y eso es triste. Y están humillando al Verde Olivo. René Sanabria. La corrupción en nuestro país ha existido siempre. No, a ver, pero hay una cosa que hay que discutir. Entiendo, claro. La crítica al movimiento del socialismo es terrible, lo que ha pasado, la desinstitucionalización, es verdad, pero no podemos pintar un panorama binario. No binario no, pero real. Hoy día la justicia está corrompida, sí, muy bien, con nombre y apellido. Pregunta a los abogados, a los politólogos, ¿quiénes eran en el Tribunal Constitucional? Pablo Dermisaki, De la Rocha, Valdivieso, Emil Sardaya, Wilman Durán, los mejores juristas de Bolivia. Porque también el decir siempre fue así no es verdad. Y no valoramos en su momento. José María Bakovich, que fue asesinado, limpió el servicio de caminos. Hizo más carreteras en 5 años que cualquier otro. Claro. Un gran cochabambino, Eduardo Segada, manejó el servicio de impuestos y se acabaron las extorsiones. Que no había ni un policía corrupto es también un... No digo que no había, siempre había casos, pero había sistemas de formación y de preparación con detector de mentiras, y en los resultados está la prueba. Bolivia producía año tras año en los 80s y 90s 250 toneladas de cocaína. Bajamos a 45. ¿Fue cero? No, pero hubo un cambio radical de tendencia. La Corte Suprema, ¿era perfecta? No, pero estaban Rodríguez Belcé, Tobar, Villafuerte. Pregunta a los abogados mayores quiénes eran los mejores juristas. Pregunta a los periodistas quién era Ana María Campero. La primera defensora del pueblo. No era servir a mí. Yo le firmé el título y la posesionamos. No era perfecto, no, pero era bien diferente de lo que ves hoy. Y así como tú dices, no hay que entrar al mundo binario de que ahora todo es terrible.
No, pero tampoco hay que entrar de que ahora es terrible y siempre fue terrible, es desconocer a gente que ha hecho buen servicio público y nombres icónicos. Te estoy dando una lista de nombres y tú dime en 20 años, ¿tienes algún nombre como Ana María Campero, Bakovich, Segada, Rodríguez Belcé, Villafuerte, el fiscal Sosa? Con el movimiento del socialismo había un proceso de desinstitucionalización muy profundo en nuestro país y que definitivamente tiene que preocuparnos. Ahora, hablabas, por ejemplo, del Museo de Orinoca, que es una barbaridad, que obviamente todo eso se ha dado en un contexto de bonanza económica, ¿no? Que ya no está pasando, el mercado internacional ya no es así, ya ni siquiera tenemos reservas, no han explorado, etcétera, ¿no? Entonces, eso me lleva a mi otra pregunta. Hablas de volver digital Bolivia, lo cual me parece excelente, es lo que necesitamos, dejar lo analógico. Y hablas del blockchain, la tecnología de blockchain, donde todo se queda. Obviamente tiene sus problemas también el blockchain, pero ¿cómo trasladamos esta brecha tecnológica que tenemos de las ciudades en las áreas rurales? Porque evidentemente hay una brecha tecnológica y ahorita no tenemos plata. Muy bien. Primero es que hoy día es mucho más barato acceder a los servicios de conectividad. Y si tú hubieras, claro, lo triste es que cuando tuviste la plata y la bonanza, a diferencia de lo que dicen los analistas, no fue producto de que llovió la plata. Aquí generamos las oportunidades. Nosotros certificamos las reservas de gas, nosotros hicimos los gasoductos, nosotros hicimos San Cristóbal, hicimos San Vicente, San Bartolomé en minería, porque los precios altos de la década de oro china de 2004-2014 benefician a los que tienen producción. No le ayudaron a Guatemala, no le ayudaron a Haití, no le ayudaron a República Dominicana, viven de turistas. ¿A quién ayudó? A los que habían generado capacidad productiva, en particular en minería y en gas, para que como tenías la producción, el precio de $1 el millón de BTUs, que era cuando abrimos el gasoducto, llegó a $10 para hacer eso. Muy bien, ahora la transformación que tienes que hacer, hoy día es mucho más barato hacer la conectividad. Yo sé que no vamos a retroceder y decir, con el satélite Tupacatari, que no sirvió de nada, podíamos por la cuarta parte de ese precio haber llenado a Bolivia de satélites suborbitales, pero tienes hoy día la capacidad de pago y hoy día es mucho más barato todo lo que tienes que hacer en el mundo tecnológico. Hoy día, nada más compara, el celular que tú tienes hoy día tiene 15, 20 veces la capacidad, la velocidad para hacer. El hardware que necesitas a nivel institucional en el área rural para aplicar una Bolivia satélites suborbitales. Satélites suborbitales por una fracción del precio de esos satélites que andan dando la vuelta y no sirven de nada, consigues, te estoy diciendo, hoy, si del Riberalta y Guayará es al norte de Bolivia, alejado, lo más lejos que puedes ver, y yo tenía conexión con satélite suborbital que chupaban del lado de Brasil, donde tienen licencia. En la oficina en todo Bolivia, del campo rural, en todo Bolivia. El hardware, el equipo, ¿cómo podemos? Bien. Lo que primero tienes que hacer la conectividad. Si no tienes conectividad, no sirve de nada. Segundo, los celulares hoy son de costo mucho más accesible. Tercero, hacer programas rurales donde tengas centros de cafés, donde puedas buscar que la gente pueda estar conectada. Claro que se puede hacer. Ahora, hay que hacerlo en todo Bolivia. La ventaja de Bolivia hoy, ¿qué es? Que existe un altísimo grado de penetración de celulares inteligentes en zonas urbanas y periurbanas. Estás hablando de una fracción pequeña de gente que está en lugares alejados, que hoy día puede tener de forma muy barata la conexión sin quipus, con equipos baratos, accesibles, pero tienes que garantizar la conectividad con satélites suborbitales para que estén digitalmente conectados. Y además que fíjate la transformación que se está dando hoy. ¿Qué les digo yo a los jóvenes? Hasta que llegó la inteligencia artificial, mucho más valioso era un profesional técnico, ingeniero, digamos como era yo, ingeniero de sistemas de IBM, que sabía instalar sistemas y sabía programar, versus una politóloga que puede estar en otro lugar. Hoy día, con la llegada de inteligencia artificial, ¿qué es lo que más vale? La capacidad lingüística de extraer la información de la inteligencia artificial. Mejor que saber hacer bailar al Excel, o saber programar en Python o en C++, es poder interactuar lingüísticamente con los modelos de inteligencia artificial para extraer ese conocimiento. Sí hay una asignatura pendiente en zonas rurales, alejadas para población, pero hoy día, ¿cuál es la ventaja? Que eso es lo más barato que hay, acceder a esos sistemas. Antes hubiera sido prohibitivamente caro.
Te lo digo, Claro. cuando yo era ingeniero de sistemas de IBM, solo las grandes empresas podían comprar grandes computadoras de IBM para sus miles de empleados. No había disponible para el consumidor individual. La revolución tecnológica que primero te trajo las computadoras personales, después el Internet, después el celular 2007 inteligente y ahora inteligencia artificial, te ha abaratado enormemente la llegada de eso. ¿Qué se requiere? Un gobierno que diga, voy a poner todos los servicios del gobierno en 5 años, como es en Estonia. Claro, gobierno digital. Como es en Estonia. India es un país que tiene la mitad de la gente de India, que es un país grande, es mucho más pobre que la de Bolivia. Y tienen 850 millones de ciudadanos, he estado varias veces, lo he visto, agarran con esta esfera orbital, te registran el ojo y saben que tú eres Natalia, eres una sola, te puedo dar propiedad, te voy a pagar sueldo una vez, vas a votar una sola vez. Tienen ciudadanía digital universal con registro orbital para hacer toda la provisión de servicios tecnológicos con un gobierno digital. Súper. Bueno, ya vamos cerrando la entrevista. Yo me quedaría, la verdad, haciéndote 1000 preguntas todo el día, pero no se puede. A ver, hablemos un poquito del bloque de unidad. En el caso hipotético de que, digamos, en estas primarias que están pretendiendo hacer en el bloque de unidad para definir quién va a ser el candidato, en el caso hipotético de que no seas tú el candidato presidencial dentro del bloque de unidad, ¿estarías dispuesto a dar un paso atrás? Mire, yo voy a cumplir lo que hemos dicho, que es apoyarse en condiciones al que esté mejor ubicado, y no tengo la menor duda que somos la candidatura mejor ubicada, de lejos, lo siente en la calle, se siente en todos los lugares, y estoy convencido que vamos a hacer el liderazgo con el proyecto que represente la alternativa de oposición democrática. Para eso venimos trabajando sin parar y está dando muy, muy buen resultado. Perfecto. Entonces sí, pues no está calculado eso. Ahora sí, tengo confianza absoluta, Bien. no tanto en nosotros, sino lo que el pueblo boliviano me está pidiendo y lo que está apoyando. Ya. Ahora, claro, cuando están en el bloque de unidad yo veo Samueles, veo Carlos Mesas, Amparos Valliviani, todos tienen un proyecto de país, todos tienen un plan. Estás tú también con tu plan de los 7 pilares. ¿Hay alguna, la persona que sea el candidato va a ser el que va a tener su proyecto político prioridad y ese es el que se va a usar en la candidatura? Sí. Ah, ya. Claro, o sea, sí. Entonces no va a haber como un proyecto propio de todo el bloque. Yo nunca me sigo. El programa que estamos haciendo, yo vengo viajando hace 2 años, ya he tenido decenas, no sé, más de 100 foros, seminarios con cuadros en universidades, con sectores gremialistas, transportistas, cámaras de comercio en todo lugar, y uno recibe muy, muy buenas sugerencias y va enriqueciendo todo lo que está haciendo. Por ejemplo, el tema del corredor del norte, de Ribera Alta a Guayará, pasando por Cobija, que está a la altura de Chancay, que es el gran puerto para llegar al Asia. Todo el programa de hacer es una gran zona franca por intercambiar los camiones que llegan con una clase de piñón de Brasil y cambiarlos en Cobija para que puedan subir la cordillera y llegar a Chancay. Todo eso viene de haber escuchado y hablado con la gente. He visitado todos los mercados. La propuesta nuestra es revolución propietaria liberal. ¿Qué estamos planteando? Que el litio, el hierro, el gas, telecomunicaciones entran a un fondo de inversiones, se distribuyen acciones de propiedad popular. Tú, Natalia, vas a tener tu acción de propiedad popular, vas a ser dueña de los recursos de Bolivia, no va a ser el gobierno de turno con los ladrones, no va a ser un grupo de empresarios, vas a ser tú. Tienes 18 años, tienes $1.500, acción de propiedad popular, te juntas con 10 amigas, haces eso. ¿Qué me dijeron? Escuchaban eso. ¿Sabes qué me decían las caseras en los mercados? ¿Y eso por qué no vale para nosotros? Acabamos, lo pusimos eso hace unos cuantos meses en la propuesta. En los mercados, ¿qué pasa? ¿Puedes vender estas acciones? Inicialmente no, inicialmente son embargables, hereditables. Si todo el mundo la vende, al principio se viene una sobreoferta de acciones y se tira abajo el precio. Tienes que ir haciendo por etapas, por edades, para que no se te cause un fenómeno que ha pasado en otros lugares. Sí, puede ser peligroso. Es complicado, por eso hay que tener una fase donde todavía no lo puedes hacer y lo puedes ir haciendo por partes o parcialmente más adelante. Porque si tú dices, tengo esto y todo el mundo sale a vender al mismo tiempo, ¿qué puede pasar? Te tiran abajo el precio. Entonces tiene que haber fases de lockout, como se dice, donde todavía no puedes vender para garantizar que el valor suba. Y cuando vayas viendo en el tiempo que se ha resucitado el gas, que se está haciendo las siderúrgicas del Mutum, que se está haciendo fábricas de litio, que se está produciendo litio y se valorice lo que tienes, esto no son billetes sentados que no ganan valor, esto va a ir ganando valor y que aprecies
de que esto tiene una valorización y te permita en el tiempo que comprenda toda la gente que esto va a ir valiendo más. Pero te decía, las caseras lo mismo te piden la gente en la tierra, titulación individual, que la gente, lo que es tuyo es tuyo. Yo no conozco, y tú tampoco, una persona que cambie el aceite de un taxi o que limpie un taxi cuando llega a destino. No, tu auto sí, tu moto sí, lo que es de otros no, lo que es tuyo tú lo cuidas. Si es tu tierra, la valoras, no la chaqueas. Lo mismo en los mercados, por ejemplo. Eso me decían las caseritas en todos los mercados de La Paz, de Santa Cruz, de Oruro, de Cobija, he paseado por todos. Este puesto era de mis abuelos, este puesto era de mis papás, este puesto es mío. Y cada año me extorsionan con alquileres, con patentes, con cobros recurrentes y te extorsionan. Si ya está tanto tiempo en manos de la familia, titulación individual. Tu puesto del mercado va a ser titulado a tu nombre, Natalia, con registro, es tuyo. Tú lo pintas, tú lo cuidas y trabajas para preservarlo. Hacer culto del respeto a la propiedad, con la libertad para ejercer esa propiedad, no solo es en recursos naturales, no solo es en tierra, no solo es en vivienda, sino hasta en los puestos de los mercados. Cuando hablas con eso, todas las caseritas que se quejan, de dos cosas se quejan. Una, que la inflación está subiendo y dicen las caseras son careras. No, yo les digo es el gobierno que hace la inflación por la emisión que hace. Segundo, es quiero que mi puesto esté en manos mías, titulado individualmente. Esa es la revolución de propiedad con libertad que vamos a llevar adelante. Interesante, porque los gremiales son de los poderes políticos importantes, al menos en municipales son pues fundamentales. Los gremiales aquí en Cochabamba tienen un poder. En todo Bolivia, y son grandes emprendedores. Y cuando hablas de eso, fíjate, la otra gente que también entiende esto... Hay una batalla, pero fuerte. No, porque ellos van a querer eso. Claro. Los alcaldes. Los grandes, pues los grandes gremialistas, ¿no? Los que tienen ese negocio. Sí, no, pero está bien. Ahora, los que no van a querer son algunos alcaldes que les gusta tener a la gente extorsionada diciendo marchá, salí a defenderme, salí a aplaudirme. Claro, así ganan muchos. Extorsionando a la gente en lugar de reconocer el régimen de propiedad. Pero son miles de miles que prefieren propiedad y unos cuantitos que quieren seguir extorsionando y chantajeando. Sí. Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo, de verdad. Gracias por venir. Gracias, Natalia. No sé si quieres dar un último mensaje a las personas que te estén viendo. A la gente que sigue viendo este programa les agradezco infinitamente. Espero que sigan manteniendo la esperanza. Yo sé la angustia que están pasando, lo difícil que está la situación económica, pero llega un futuro luminoso y yo les pido que se comprometan, que participen. La unidad no es trabajo de unas cuantas personas, es trabajo de todos y yo quiero generar una unidad que permita tener mayoría para salvar la economía y hacer un cambio radical y una Bolivia totalmente diferente. La palabra que más escucho, las expresiones que más se repiten en las calles cuando camino es hay que salvar Bolivia, sálvenos. Yo les digo, no es una persona, tenemos que salvarnos juntos y la salvación de Bolivia, el salvar la patria, salve patria, como dice nuestro lindo himno que es el más hermoso en sus letras, depende de todos y les pido ese compromiso de estos meses. Yo les garantizo que durante décadas van a recordar, para bien o para mal, el resto de sus vidas, qué hicieron en estos meses determinantes de la historia. Yo les pido compromiso, participación, dejar de lado la apatía, la desidia, el no me importismo. Bolivia es nuestra, no es solo de unos cuantos dirigentes y tenemos todos la responsabilidad de trabajar para salvar la patria y para traer un futuro luminoso, lleno de esperanza, de empleos, con estabilidad para Bolivia. Está en nuestras manos. Gracias por ese apoyo y sigamos trabajando juntos. Gracias, Natalia. Gracias. Y a todos los que nos están viendo, no se olviden ser críticos con todos los candidatos, no se olviden entender bien lo que está pasando en nuestro país, dejemos la apatía política y nuevamente, gracias por conectarse. Hasta la próxima.